capítulo que aborda la parte legal, la parte de la legislación ambiental. En esta parte vamos a abordar un punto en el cual el impacto ambiental, cuáles son las consideraciones en función a la clasificación o identificar el tipo de impacto y de acuerdo a eso hacer un procedimiento de actuación correcto y tal vez implementar un tipo de mecanismos para poder corregir y hacer y desarrollar todos los procedimientos que se encaminan para poder ver, ¿no? Ciertamente ya se había definido anteriormente qué cosa era el impacto ambiental. El impacto ambiental era aquella alteración, modificación que se daba, ¿no es cierto?, en medio ambiente ocasionado por acciones del hombre o, en muchos de los casos, por las acciones de la naturaleza, o al conjunto de efectos que tiene una actividad antropogénica sobre un ecosistema, ¿no?, relacionado también pues a lo que decimos, lo que el hombre desarrolla en su conjunto con esa prospección, vamos a decir, al desarrollo. Y finalmente al cambio estructural y funcional de los factores ambientales a través del tiempo originado por intervenciones humanas. Esa tendencia a desarrollar, modificar, generar, ¿no es cierto?, hace que los impactos ambientales, en cierto modo, sean notorios mucho en los casos. Por eso es que la necesidad de implementar herramientas, en este caso herramientas de gestión. Señalamos, generalmente, ¿cuáles son las causas del impacto ambiental? La primera, pues, es originada por una acción humana, ¿no? Y se va a manifestar recomendando estas tres facetas sucesivas. La primera, por las modificaciones de las características de algunos de los factores ambientales. Los factores ambientales son el motivo de análisis. Estamos entrando más adentro ya, ¿no?, dentro del desarrollo. El factor o de los impactos ambientales para un estudio, vamos a decirlo así. Entonces, prácticamente en esta primera etapa, ¿no?, cuando empieza usted en la etapa de construcción, operación o cierre, es todo el desarrollo que se va a tener, ¿no?, para poder desarrollar un plan de manejo ambiental, que es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Factores ambientales. Aquí es donde nos enfocamos, porque la gran mayoría de los impactos generados son directamente a los factores ambientales. Nosotros clasificamos a qué factores ambientales se están generándose impactos. Por la modificación del valor, vale decir, la calidad del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. Está en función a la calidad, ¿no es cierto?, del desarrollo. Cuando vamos a desarrollar una actividad, en la naturaleza siempre buscamos la calidad del medio ambiente, la calidad ambiental. Entonces, está en función a ello. Por el significado o interpretación ambiental de dichas modificaciones, tanto para la salud como para el bienestar humano. Directamente, ¿no? Eso tiene que ver mucho, tener mucha relación con relación, vamos a decir, la naturaleza que pueda afectar, ¿no es cierto?, a la salud del ser humano. Definido esos puntos, ¿qué es lo que analizamos nosotros? Ya sean metodologías, Leopold modificado, Columbus y otros, que son básicamente los más usuales para utilizar como técnicas que frecuentemente son utilizadas para hacer estudios, son metodologías. Los factores ambientales que se tienen que distinguir desde el hombre, la flora y la fauna, muy importante, el aire, el agua, el suelo, el clima, el paisaje, las interacciones en y entre los factores anteriores, tal vez esa interacción que tienen, la relación que estos van a tener, los bienes materiales y el patrimonio cultural, ¿no? Acá todavía puede existir mucho más factores todavía, de acuerdo a la actividad que uno desarrolla. Es muy importante recalcar que son considerados como ambiente de interés humano, ¿no es cierto?, a los bienes materiales y al patrimonio cultural. También tiene que ver mucho sobre estos casos.
Entonces, esto es lo que vamos a distinguir cuando quieran utilizar cualquiera de las metodologías. Muy importante, por eso les digo, saber identificar qué factores ambientales están siendo alterados, ¿no es cierto? Que tengan ese impacto notable en cualquiera de estos, ¿no? Puede haber más todavía, inclusive. Entonces, el estudio de un impacto. Vamos a señalar, para poder tener una idea, algunas consideraciones temporales dentro del proceso. Ya se había entendido qué es un impacto ambiental. ¿Por qué se producen impactos ambientales? En este caso ya se había explicado bastante, ¿no es cierto? ¿Por qué producimos impactos ambientales? ¿Cuándo se empieza a producir impactos ambientales? ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza uno a observar, de acuerdo a los factores señalados, que hay o se está generando un impacto ambiental? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando empieza una actividad, ya sea de construcción, ya sea de cualquier índole, una actividad en curso, ya sea significativa o no lo sea, siempre va a generar una modificación y va a generar un impacto. La magnitud es la que vamos a evaluarla. Porque toda actividad en el sector construcción quiere generar ¿qué cosa? Un desarrollo. Y lo que va a querer generar es un impacto positivo. ¿Pero en qué medida? Puede ser positivo y en qué medida puede ser negativo. En el balance y en el transcurso de la evolución del medio ambiente, eso es lo que tenemos que tener presente y tener cuidado. Para poder neutralizar esos efectos negativos, entonces tiene que usted implementar ¿qué cosa? Planes contingentes y lo que se llama medidas correctivas. Estamos encauzando algo que va a generar mucho impacto en la flora o en la fauna, entonces tenemos que darle un rumbo, una nueva tendencia. Eso lógicamente va a hacer que de repente el proyecto tenga que sufrir ciertas modificaciones. Dentro de eso tienen que implementarse los planes contingentes. Por eso yo les decía, ¿por qué generamos impactos? Necesariamente la calidad de vida es uno de los aspectos muy importantes del por qué se generan los impactos. El generar alimentación, salud, educación, el agua potable, la vivienda, bienes de consumo, esparcimiento, conocimiento y bienes no materiales. Las relaciones con las diversas actividades que se desarrollen con relación a la calidad de vida, esto es que te traduce que usted necesita pues una vivienda. ¿En qué magnitud será el impacto que genere? Es cuestión de evaluar. Para la alimentación, la salud, la educación, directamente pues estos sectores, vamos a decir, en una forma, ¿no es cierto?, cíclica de la naturaleza, del requerimiento natural que el ser humano va a considerar. Es el primer punto. De las actividades, el uso de los recursos naturales renovables o el consumo de los recursos naturales no renovables. En este caso, se traduce en la producción de energía, urbanización, industrias, servicios, transportes. Ya está empezando a crear, ¿no es cierto?, con mayor, vamos a decir, cantidad, supuestamente, en, vamos a decir, cuestiones medibles. Los costos ambientales, disminución de la diversidad natural y cultural, pérdida de los recursos naturales, deterioro del servicio ecológico y finalmente la contaminación. Entonces, ahí, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí está enfocado pues lo que se llama, ¿no?, ¿por qué producimos impactos? Cotidianamente ahí estamos nosotros teniendo que intervenir. Intervenimos en la generación de actividades, intervenimos porque es nuestra la calidad de vida y finalmente todo esto traduce en los costos ambientales que son pues parte, ¿no es cierto?, de lo que se está integrando ahí en ese punto. Entonces, impacto ambiental es el efecto ambiental de una actividad que depende de las características del entorno natural, de localización del proyecto, incluyendo su capacidad de carga, las funciones ecológicas, su fragilidad, su vulnerabilidad
y el valor de los diferentes componentes, ¿no es cierto?, de todos sus niveles jerárquicos. Del sector social, local y regional, que se vería afectado positiva o negativamente por el proyecto, incluyendo su cultura y forma de vida. De las actividades económicas regionales y la forma en que serían afectados. Entonces, efectos ambientales de una actividad podemos nosotros analizar y observar de que ciertamente esto desde el entorno natural, su localización, el sector social y las actividades económicas, pues van a generar, pues en esos tres puntos que anteriormente habíamos señalado, los impactos que estas pueden generarse a partir de ese punto. El factor ambiental, el que identificamos, en qué medida está siendo afectado, generalmente va en función del tiempo. Todo está en relación a la evolución de la tendencia que conlleva el tiempo. Y ese factor ambiental, de la evolución del factor, si no tuviese ningún tipo de acción, generalmente es gradual. Por eso que le decía que tiene más o menos una pendiente casi regular, que es su tendencia natural, porque la naturaleza misma genera a veces sus impactos, pero eso es pues por los propios agentes naturales. Y no habría ningún problema, y la tendencia es totalmente regular. Acá no hay acción, como que dice, sin una proyección de ningún tipo de actividad en curso. Pero ¿qué sucede? Pues el hombre quiere evolucionar y quiere crear, quiere traducir el hecho de las necesidades en una evaluación del factor con acción, y esta línea en todo caso se rompe. Puede generar impactos negativos o puede generar impactos positivos. Eso es lo que se evalúa finalmente. Ahí, negativos y positivos. Un balance a la tendencia de estas tiene que ser equilibrada de forma que pueda uno tener pues en márgenes de capacidad de carga, como les dice, para poder tener la conservación del medio ambiente. Este mismo efecto que hoy en día estamos sufriendo, que no lo acostumbrábamos a tener en este periodo de tiempo, esto es aquello que se predecía venir hace 20, 30 años atrás, ¿no?, donde decían que iba a haber el efecto del cambio climático, las alteraciones en los periodos del tiempo, que esto, ¿no es cierto?, es pues ese efecto con tantas, vamos a decir, actividades que se han desarrollado y que el hombre mismo ha hecho que esta variación hoy en día se traduzca y se haga, como que dice, más evidente. El factor ambiental de la evolución de un factor sin acción, vamos a decir, inicia su acción en muchos de los casos en el mismo instante. Actividad, ¿no es cierto?, el inicio también de la acción. En algunos casos, esto puede esperar y a un periodo de tiempo recién empezar a notar, ¿no es cierto?, el impacto que se pueda, que puede ser, como lo dice, impacto inmediato o posterior a ello un impacto latente que puede evidenciarse más adelante. Esta es un impacto permanente, pero evidente, vamos a decir, cuando se genera la actividad y el impacto también empiezan a ser. O impacto temporal cuando recobra, ¿no es cierto?, su tendencia, pero en ambos casos esto y esta manifestación tiene que ser controlada. Entonces, estas consideraciones temporales van a ser muy importantes para interpretar toda esa evolución, porque finalmente esta la tenemos que evaluar en función a la calidad del ambiente en relación al tiempo, ¿no? Señalamos una nomenclatura para poder ser identificada, ¿no es cierto?, el momento actual, el momento en el cual se inicia la acción, o sea, empezamos la actividad, empezamos a desarrollar, quiere hacer el desarrollo de la construcción, de la ejecución de un proyecto, y va a empezar usted a construir cualquier tipo de obra de infraestructura en la ingeniería,
entonces, es el inicio de una acción. Momento en que se inicia el impacto, no necesariamente ambos parten en el mismo instante. Momento en el cual finaliza la acción y lo que me interesa. TI más 1, que es el momento de interés considerado para el estudio. Es lo que se analiza. Si se había señalado, pues nosotros lo podemos traducir de la siguiente manera. Calidad ambiental en función al tiempo. En esta etapa de acá es el inicio, ¿cierto? Como lo habíamos señalado anteriormente, ¿sí? Momento actual. Momento en el cual se inicia la acción, o sea, estamos empezando, como quien dice, a desarrollar el proyecto o la actividad. No necesariamente el impacto ha aparecido en este punto de acá. A un periodo tenemos el inicio del impacto, o sea, la curva se empieza a romper acá, y aquí en la línea roja que ustedes observan, esto es donde consideramos, ¿no?, el momento en el cual finaliza la acción y finalmente el impacto ambiental se traduce en lo siguiente. Si se dan cuenta, TI más 1, porque vamos a sumarle el impacto considerado en ese periodo de tiempo, que es el análisis que le hace. Se traduce entonces, finalmente, el impacto ambiental es igual a esta consideración. Entonces, ¿a qué sería igual el impacto ambiental? Entonces, el impacto ambiental es igual al momento de interés considerado para el estudio. Ese es lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos analizar ese momento de interés. Para ello, se distingue entre una gran variedad de clases de impacto, ¿no? Usted tiene que saber en cuál de ellas voy a clasificarlas o las voy a catalogar. Por la variación de la calidad ambiental, podría ser por la intensidad o grado de destrucción, por la extensión, por el momento en que se pueda manifestar esta, por su persistencia, por su capacidad de recuperación, por la relación causa-efecto, por la interrelación de acciones y o efectos, o por su periodicidad. Pueden distinguirse más, inclusive. Entonces, ahí nosotros observamos, ¿no?, por la variación de la calidad ambiental, primero, entiéndase que por calidad ambiental es el conjunto de características del medio mérito que hace que su esencia o situación actual se pueda conservarse. O para cada factor del medio, la calidad ambiental se mide en unidades adecuadas. Estas unidades heterogéneas se trasladan a unidades comunes o comparables mediante una escala de puntuación que va de 0 hasta 1, representativa de la calidad ambiental, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Hasta 1 para ser medido. Por la variación de la calidad ambiental vamos a encontrar los impactos positivos. Vamos a ver qué cosa es un impacto positivo. ¿En qué medida nosotros entendemos qué impacto es positivo, ¿no? Como lo dice, es aquel admitido como tal tanto para la comunidad científica y técnica como para la población en general. El primer aporte, vamos a decir. ¿En qué medida va a ser aceptado de forma positiva, ¿no? Cualquiera diría la tendencia sería al revés, ¿no? Más tiene que ver para la población en general. Pero un estudio desde los principios científicos y técnicos es abordar cómo siempre realmente me sirve para poder valorar y neutralizar efectos negativos, porque son los positivos los que estamos hablando. Requiere de un análisis completo de los costos y beneficios de los aspectos externos de la acción contemplada, ¿no? Ya en este caso se hace un análisis costo-beneficio a todas las labores de las actividades que se van a desarrollar que beneficien en forma positiva. Por ejemplo, la construcción de una defensa ribereña. ¿Para qué sirve una defensa ribereña? Para encauzar el caudal de un río. Evita, ¿no es cierto?, que el cauce de un río en épocas de avenidas produzca un desborde y genere un desastre natural.
La tendencia en todo caso es porque en algún momento un cierto sector ha tenido que ser habitado en lugares vulnerables. ¿Qué queremos nosotros? Generar en cierto modo positivamente la construcción de una defensa ribereña porque beneficia a un sector, ¿no es cierto? Alteraciones de repente, áreas de cultivo, para la flora y la fauna, como quien dice. Entonces, tiene en cierto modo una justificación condicionante para poder ser positiva en la medida que da un beneficio con relación a un desastre natural. En todo caso, si hasta ese punto hablamos de un impacto positivo, el impacto negativo va a traducirse como la pérdida de valor naturalístico, estético, cultural, el paisajístico y el de producción ecológica. Con relación a esas características, pues estas van a condicionar ciertas actividades, ¿no? O se manifiestan con relación a los perjuicios derivados de la contaminación, pues para analizar, la erosión o colmatación, ¿cierto?, de más riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica, geográfica y el carácter y personalidad de una zona determinada. Por ejemplo, la contaminación visual debido a las emisiones desde una chimenea. Generalmente eso se produce en la industria, ¿no? Dos factores aquí que van a contaminar por el hecho de que uno pueda tener un beneficio, pero lo evidente que se puede observar es cuando hay la contaminación visual y también la contaminación con un efecto, ¿no es cierto?, en uno de los factores, la calidad del aire. Visualmente también puede afectar a lo que es a la parte del paisaje, porque estamos, como quien dice, matando de repente la visibilidad y ciertamente factores que así puedan condicionar. Entonces, de la representación gráfica del impacto ambiental por su variación de la calidad ambiental, podemos observar de que estas pues se traducen en ambas, ¿no? O positivos o negativos. Que estos se manifiestan en el momento de interés 1, ¿cierto? Que había sido una escala de calificación de 0 a 1. Pero aquí el momento de interés es incrementado más ese análisis. En este caso, el análisis que se va a desarrollar, pues básicamente es la línea roja. Ese es nuestro análisis, eso es lo que nosotros queremos observar. En el otro caso, por la intensidad o grado de destrucción, pueden existir impactos notables o muy altos. Estas pues se manifiestan como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de los procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o que pueden producir repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una destrucción casi total del medio considerado. Si la destrucción es completa, se denomina prácticamente total, como que dice. Por ejemplo, la inundación producida al construir una represa. Aquí sí. Este impacto es un impacto, vamos a decir, casi total, de acuerdo a la envergadura, vamos a decir, de un proyecto y que quiere desarrollarse. Por, vamos a decir, generar de repente un tipo de beneficio a gran escala. Y eso es lo que generalmente se produce. Construir, vamos a decir, una represa, ciertamente es complejo. ¿Para qué sirven las represas generalmente? ¿Para generar qué cosa? ¿Para qué detiene una barrera? ¿Para qué inunda uno? Porque una represa en realidad es una barrera, ¿no es cierto?, que va a detener bastante cantidad de agua. Y al retener lo que quiere hacer es generar. Por eso es que la mayoría de las represas están en función a la construcción de las hidroeléctricas. Ese era pues el caso de Inambari, ¿no? Inambari quería inundar cantidad de hectáreas e inclusive dentro de ellas estaba pues incluida un buen tramo de la carretera transoceánica. Ciertamente los sectores
vamos a decir, sociales, los comités de defensa. Hicieron pues inclusive varios foros con relación a cuál siempre iba a ser la utilidad de la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, donde se quería hacer una inundación, en los cuales iban a ustedes tener pues bastantes tramos de la carretera transoceánica bajo el agua, ¿no? A 5, a 8, a 10 metros debajo. Lamentablemente se tenían que cambiar rutas y todo ello. No iba a ser muy sustentable, vamos a decir, la garantía del desarrollo en función a generar energía eléctrica, que iba a ser generalmente vendida por el hermano país de Brasil. No iba tanto, cualquiera diría que nosotros vamos a ser los principales beneficiarios, pero en realidad no es. Pero al provocar esto hay una gran producción de intensidades muy graduales y muy grandes, en cierto modo. Por eso es que la inundación producida por una represa es bien, tiene que ser un análisis muy exhaustivo al respecto. Impacto mínimo bajo. Su efecto se presenta cuando una alteración o nivel de destrucción mínima del factor considerado. No hay mucha alteración. Impacto medio o alto. En este caso los efectos se manifiestan entre los dos niveles considerados anteriormente. Vamos a hacer una medición ciertamente en ese rango. Y pueden considerarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a este tipo de impacto. Las clasificaciones, finalmente, un impacto total que podría ser considerado el total del análisis o del estudio que quiere desarrollar. Por la extensión, ¿qué se entiende por extensión de un impacto? En este caso, identificarlo de esta manera es muy importante porque indica su relación con la superficie afectada. Y estas pueden ser medidas en unidades objetivas, ¿no? O sea, lo que usted puede abarcar, ¿no es cierto? Hectáreas, metros cuadrados. O sea, hay una unidad que puede ser perceptible, medible. Basta con definir, ¿no es cierto?, qué magnitudes y expresando una unidad. Puede usted tener impactos puntuales, parciales o impacto extremo, ¿no? El impacto puntual es la acción impactante, tiene un efecto, produce un efecto muy localizado. El impacto parcial, su efecto se aprecia en el medio considerado, y el impacto extremo, su efecto se detecta en una gran parte del medio considerado. Entonces, el impacto total, su efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno considerado. Y el impacto de ubicación crítica normalmente se da en impactos puntuales. Ahí es donde usted busca, ¿no? El lugar donde está situado el impacto es en una zona crítica. Esto es lo que nosotros desarrollamos y como foco y análisis de muestreo pues será el impacto puntual. Pero ojo, el área de influencia para nosotros es considerado como el impacto total. O sea, hasta dónde abarca. Este es el punto, acá está el análisis, la parte crítica de la consecuencia de una actividad. Pero esto conlleva, ¿no es cierto?, a generar impactos medios, impactos extremos, y el impacto total, que no va a ser muy, vamos a decir, no va a ser una afectación tan considerable, pero que sí tiene que estar dentro del análisis, que sería el área de influencia, ¿no es cierto? La delimitación del área de influencia equivale al impacto total. Eso siempre es, pues, no sé cómo que dice. ¿Cuál es su radio de influencia? Pues ya consideré, pues ya el impacto total es el radio de influencia, entonces es lo mismo decir, ¿no es cierto?, hasta dónde va a afectar. ¿Cuál es el área que usted va a afectar? Pues todo el impacto total que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ver desde el punto de vista que puede estar afectado. Por el momento en que se manifiesta impacto latente, corto, medio y largo plazo, ¿no? Es aquella que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que la provoca, tanto a medio como a largo plazo. Puede ocasionar graves problemas debido a su alto índice de imprevisión. Referencia temporal. La incidencia puede manifestarse dentro del tiempo, vamos a decir, donde se termina la acción o finalmente inicia la acción, comprendido un ciclo anual, que puede ser impacto a corto plazo, antes de 5 años, medio plazo, o un periodo superior que puede ser largo plazo, ¿no? Medible por el momento en que éstas se van a manifestarse.
Por su persistencia, impactos permanentes, que es aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo de los factores ambientales predominantes en la estructura o en la ejecución de los sistemas y de las relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. Es aquel impacto que permanece con el paso del tiempo, o sea, está ahí. En muchos de los casos consideramos a estos como pasivos ambientales. Impactos irrecuperables. Es aquel en el que la alteración del medio o pérdidas que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la humana. Cuando se habla de planes de cierre, ahí tiene que ver mucho la recuperación de espacios naturales, y para ello hay muchos mecanismos. Lógicamente eso conlleva en implementar todo un proceso de recuperación que tiene que estar implementados dentro del plan de cierre. En estos casos, claro que no es nuestra mucha la competencia, pero el sector minero es uno de los grandes problemas que afecta. Y si llegamos a tener pasivos ambientales donde los recursos naturales se vuelven no renovables, se vuelven estériles y abarcan total degradación, estos ya tienen que considerarse otro tipo de medidas contingentes. O los impactos irreversibles, que es aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación anterior que lo produce. Por su capacidad de recuperación también tenemos impactos reversibles, que es aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno en forma medible a corto, mediano o largo plazo debido al funcionamiento de procesos naturales de la asociación ecológica y de los mecanismos de depuración del medio. Y los impactos mitigables, o el impacto mitigable, tipo de efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de manera ostensible mediante el establecimiento de medidas correctivas. Aquí sí puede uno, ¿no?, desarrollar. Generalmente nosotros abarcamos estos tipos de impactos. Mitigamos el impacto e implementamos, ¿qué cosa? Medidas correctivas, ¿no?, para poder desarrollar un alcance mucho más preciso. O impactos recuperables, tipo de efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana, estableciendo